Vivimos en un constante desafío, en un ambiente de cambios convulso, errático y saturado de información, donde cada idea es definida sobre cualquier creencia, en un ambiente donde hay que demostrar la razón por encima de cualquier dicho. La lucha es constante, la diversidad se aniquila y la doctrina se impone. Diálogos, con especial relevancia el permitir el intercambio de ideas, sin críticas, sin filtros, donde los paradigmas se cuestionan y los modelos languidecen, siempre abiertos a escuchar y ser escuchados, en un ambiente diverso y rico donde el crecimiento se manifiesta entre los que participan. Diálogos, espacio abierto y plural donde abordaremos los temas importantes para nuestra sociedad, donde la participación de expertos establece especial relevancia. Siempre listos, siempre abiertos, siempre con libertad al intercambio de ideas. Diálogos. Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa Diálogos, en el programa número 8. Ya teníamos algún tiempo de no vernos por aquí, sin embargo venimos con nuevos temas recargados, con nuevos invitados, con nuevos expertos. Y bueno, darles la bienvenida. Hoy miércoles estamos transmitiendo en varias plataformas, en Facebook, en YouTube como Diálogos, y en Facebook también estamos transmitiendo en el programa Vida y Negocios. Bien, tenemos hoy un invitadazo especial y un tema muy especial. Es el programa número 8, ¿sí? de esta serie de programas que tenemos, y el día de hoy hablaremos de un tema muy interesante. Una de las pruebas de liderazgo es la capacidad de reconocer un problema antes de que sea una emergencia. En estos casos, Arnold Glasgow nos comparte esta frase. Las generaciones a lo largo del tiempo, cada cierto tiempo se viven diversos episodios que generan situaciones que identifican a las personas que lo viven. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros abuelos, nuestros padres. Todos pertenecemos a una generación debidamente identificada. Vivimos sucesos que nos marcan, cada uno con características propias que lo distinguen y que por ello también con comportamientos particulares. Nuestros abuelos vivieron la Primera Guerra Mundial, tal vez la Segunda Guerra Mundial. Vivieron también nuestros padres el fin de una Segunda Guerra Mundial y el inicio de un programa de reconstrucción económica mundial, un crecimiento poblacional bastante grande. Nuestros padres en la juventud vivieron momentos de rebeldía por una incomprensión de la generación sobre lo que los más grandes estaban realizando. Cada una de estas generaciones marcó a otra, porque los hijos de estas generaciones marcaron en consecuencia que debían de alguna forma educar lo que ellos pensaban que les había faltado. Nosotros como padres también educamos haciendo énfasis especial en lo que creemos que nos faltó a nosotros. Y así entonces cada una de las generaciones presentan características diferentes. Y en esta era que yo pensé que la íbamos a ver por ahí del 2000, un cambio fuerte, creo que ha sido el 2019, el 20, el 21 y tal vez hasta el 22 de cambios muy significativos que marcarán para siempre varias generaciones. Tenemos este cuadro de una taxonomía de generaciones para tener una idea
de lo que algunas investigaciones o algunos autores determinan cuáles son los años en los que estas generaciones participan. La generación Z es desde 1994 al 2010. La generación Y es de 1981 al 93. La generación X, por ahí de 1969 a 1980. Los baby boom de 1947 a 1968. Ven, cada uno de estos representa aproximadamente de 12 a 15 años de diferencia y cada uno tienen situaciones que vivieron de una manera muy particular. Los baby booms son hijos de aquellos que habían experimentado las guerras mundiales y pues bueno, que querían paz y bueno, de alguna otra forma después de pues bueno, las muertes que ocasionó estas guerras, hubo un crecimiento demográfico interesante. Recordemos por ahí de la siguiente generación, de 1969 a 1980, las crisis que hay aquí en México sociales alrededor de 1968 a 1973. Sí, en 1981, que es de la Y a 1993, pues bueno, ya la computadora empezó a formar parte de nuestra vida. Ya empezó a ser no solamente de aquellos corporativos grandes o empresas grandes, sino también ya llevarlo al entorno independiente, individual. Hacia esto nace la generación de 1994-2010, que es la generación Z. Algunos por ahí les llaman millennials, ¿sí? Es en el momento en el que platicaremos cómo es que se definen cada una de estas y cómo es que bajo ciertas circunstancias debe de existir un liderazgo que entienda y comprenda estas generaciones que están presentes en las empresas. El tema, liderazgo generacional. Yo hago la presentación aquí de nuestro invitado experto el día de hoy, el ingeniero Vicente Campos. Él es conferencista, cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Coahuila. Actualmente cuenta con una propuesta muy interesante para cambiar la definición de sueño en todos los países de habla hispana. Dicha propuesta ya cuenta con el respaldo de la Academia Mexicana de la Lengua. Es conferencista certificado por FEMSA. Está certificado en la norma S0217 de la Secretaría de Economía y del CONOCER, de la Secretaría de Economía para la impartición de cursos de capital humano. Y es capacitador externo registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Dentro de los temas que maneja Vicente, destacan el tema de liderazgo, trabajo en equipo, ventas y motivación. Vicente, muy buenas tardes, te doy la bienvenida. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, gracias por la invitación, por permitirme estar aquí con tu público en Diálogos. Muchas gracias por el espacio. Espero sea de su grado, de su interés y podamos dialogar al respecto de este tema que me parece muy interesante. El liderazgo cambia, ¿no? Como bien dices al principio, las generaciones buscamos criar de la mejor manera a nuestros hijos y eso genera cambios que se reflejan en ello, ¿no? Así es. Vicente, por aquí leíamos dentro de tu descripción, de tu currículum, propuesta para cambiar la definición de sueño. Sí, así es. La definición actual de sueño, cuando comienzo con ese tema de dar conferencias, era para mí un sueño. Entonces creo la conferencia Construyendo tus sueños como una conferencia para mí mismo. Y me gusta el investigar la definición correcta de las palabras. Luego utilizamos palabras de manera incorrecta, ¿no? Perfecto. Y al buscar la definición de la palabra sueño, para poner además algo motivador yo en la presentación, de que mira, esta es la definición de sueño, pues me encuentro que la acepción sexta de la palabra sueño, que es la que tiene que ver con el buscar un sueño, ¿no? No cuando tienes sueño, no cuando soñaste algo, sino cuando quieres algo, sí, dice que son cosas que carecen de realidad o fundamento.
y en especial deseo, anhelo o esperanza sin probabilidad de realizarse. Esa es la definición que al día de hoy sigue en el diccionario de la Real Academia Española, de donde se basan muchos otros para plasmar definiciones. Y bueno, traemos esa consigna, esa búsqueda que ha sido una búsqueda constante y que sé que vamos a conseguir, de cambiar la definición de la palabra sueño. Pero más importante que cambiarla en un diccionario es que logremos cambiarla en nosotros mismos, porque hay personas que viven o vivimos con la idea de que los sueños no se pueden lograr, y hay personas que viven o vivimos con la convicción plena y la acción plena de que los sueños se pueden lograr, ¿no? Y a veces el ser líder es algo que dices, no, es que eso nada más ciertas personas y solamente sueñan con eso, pero hay herramientas, hay conceptos, hay ideas que te pueden ayudar a lograrlo, ¿no? Muy bien, me llamó la atención mucho en parte de la definición lo que dices, sin posibilidad de realizarse. Y nosotros los que de alguna otra manera tenemos que ver con emprendedurismo, con un futuro, con un cambio, lo que siempre comentamos, decimos, es que los sueños deben de ser alcanzables. Sí, así es. Sí, adelante. No, perdón, te interrumpí. Sí, entonces, vamos, contrasta, ¿no? Contrasta nuestro pensamiento, del cual Vicente y yo hemos platicado ya desde muchos años, hemos intercambiado puntos de vista. Y pues bueno, siempre es de que lucha por tu sueño, pero lucha por un sueño que es cristalizable, es alcanzable, Vicente. Sí, en México incluso tenemos el concepto de sueño guajiro, ¿no? Que sería un pleonasmo si te vas a la definición real de sueño. Sí. Pero en el español la palabra sueño realmente originalmente tenía una acepción diferente, no tenía esta acepción que luego le damos. Y es a partir del discurso de Martin Luther King, I have a dream, que se traduce como tengo un sueño, que comenzamos a darle esa nueva función, ¿no? Y bueno, pues sí, es un tema, ¿no? Como dices, lo utilizamos, sí, y ya la verdad es que en el uso hay que actualizar la definición del diccionario porque lo utilizamos ya diferente. El idioma evoluciona, ¿ya? Como nosotros lo usemos los hablantes y ya es necesario por ahí actualizarlo en ese sentido. Vicente, con respecto a esto, mira, es muy interesante porque creo que nuestro tema también es muy interesante, pero se basa también que el tema es sobre todo entender o tratar de comprender claramente estas nuevas generaciones o estas últimas generaciones. También para que los que tengamos cierto valor preponderante en las organizaciones para los cambios, podamos entender que mi sueño no es su sueño. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus anhelos son diferentes a mis anhelos. Y entonces, si lo entendemos, creo que podemos, hay una parte de liderazgo, de la conducción de equipos de trabajo, en el que hablamos de la visión compartida. Y la visión compartida no es del todo compartida cuando a veces no comprendemos las generaciones porque cada quien tiene una idea diferente de lo que le estamos transmitiendo. Sí, sí, sí. Para algunos el logro, la realización, para lo otro lo económico, que hay que cambiar ciertas cosas, que hay que modificar. Muchos dicen que el dinero es una meta, yo digo que es una consecuencia. Pero bueno, lo digo yo con la experiencia que tengo yo y vamos, lo comparto de manera que se entienda, pero si no comprendo verdaderamente a las otras generaciones, mi mensaje no va a poder llegar de la manera que espero que llegue. Por eso la relevancia de este tema y pues bueno, comenzamos. Sí, hemos comenzado, es un preámbulo bastante interesante y bastante rico. Y bueno, ¿qué es? Vamos a tratar de entender un poquito estas generaciones. ¿Qué me puedes platicar de estas generaciones? Primero, ¿en cuál generación te posicionas, Vicente? Buena pregunta. Te contesto primero lo otro, ¿no? Sí. Definitivamente hablas muy bien de la importancia que tengamos un mismo sueño, una misma visión para llevar adelante la organización.
Y es entender que por generaciones los sueños son diferentes, o sea, lo que soñaban generaciones anteriores de quiero una casa o quiero hacer una familia, incluso quiero tener una familia y proveer y ser un proveedor de mi familia y así yo me realizo, no es el sueño de las nuevas generaciones. Estamos viendo que ahora con el regreso al trabajo presencial, algunas empresas tan importantes como Apple se están topando de que no pueden retener talento porque le dicen, no, si es regresar a la oficina, yo no voy. Pero es Apple, o sea, o es X compañía, ¿cómo que no vas a volver? No, prefiero renunciar a volver a la empresa. Y hay una diferencia de paradigmas, de sueños, de formas de ver la vida, que es lo que hace que las personas piensen diferente, ¿no? Yo me identifico mucho con la generación millennial, la verdad es que yo creo que es con la que más me identifico. Comparto también algunas características de las siguientes y de las anteriores, porque nadie somos, y aprovecho ese tema, yo digo definitivamente millennial, pero nadie somos 100% ese encuadre de esa generación, porque alguien puede decir, no, pero no es cierto, porque dicen que los baby boomers son malos con la tecnología y yo soy buenísimo con la tecnología. O dicen que los millennials no tenemos sentido de pertenencia y yo tengo 10 años en la empresa donde trabajo y no me pienso cambiar. Y es cierto, es válido totalmente, pero es un tema de generación y lo que normalmente va a suceder, ¿no? Por eso muy importante la pregunta que haces. No se trata de ¿en qué año naciste? Entonces eres así, ¿no? No es definitivo. ¿Con cuál te identificas? ¿Con cuál tienes más características? Porque sí va a ser cierto, por otro lado, que si hablamos de que las personas de mayores de 65 generalmente no son muy tecnológicos, va a ser muy real para esa generación versus decir que un chavito de una persona de 20 años y los demás chavitos de 20 años están hiperconectados. Eso generalmente va a ser así, ¿no? Entonces, pues también entender que estamos hablando de generalizaciones, hablar de esto. Y son lenguajes, prioridades, sueños diferentes, y tú como líder tienes que poderlos identificar tanto hacia arriba como hacia abajo para poder conectar y motivar y guiar, mover. Liderazgo viene de lead, ¿verdad? Mover, eres un movedor. ¿Cómo vas a mover a alguien a una acción si no sabes qué lo mueve? Y lo que los mueve es diferente, ¿no? Sí, definitivamente, vamos, en las fronteras que pueden existir dentro de estas diversas generaciones, hablando de los tiempos, me voy a poner la grafiquita que puse hace rato. En las fronteras, por ejemplo, por ahí de la generación Z, 1994, 2010, y la otra, 1981, 1993, suele haber alrededor de esas fronteras 2, 3 años en donde las personas están muy permeadas de las dos generaciones. Entonces, eso no, vamos, bien lo decías, no hay una definición correcta, exacta, definitiva de cada una de estas generaciones, sino la forma en que de alguna otra manera se van tropicalizando, ¿sí?, a las diversas situaciones. De hecho, bueno, esto es un estudio muy grande a nivel mundial, pero en nuestro país, pues, podemos decir que influye la cultura regional, porque tenemos 3, 4, 5 culturas, subculturas vamos, derivadas de una cultura general como la que tenemos, y como tal influyen directamente, tanto en el comportamiento como en el identificarse dentro de un segmento, como el respeto que se debe de tener tanto al conocimiento como un respeto o como una autoridad moral. Y eso nos da una gama muy grande de gente. Hay mucha gente que a lo mejor nació por ahí de los baby booms entre 1949 y en el 68, que ahorita está perfectamente adaptado en los Zetas, ¿sí? O sea, es una generación que ha podido vivir estas otras generaciones, o a lo mejor en las primeras generaciones tuvo un poco de incomprensión porque él decía, creo que vivo una generación que no me corresponde porque los que son de mi edad no escuchan mis canciones, no les gustan mis libros, no les gustan mis pasatiempos, etcétera. ¿Verdad? Entonces, dentro de lo que has tú experimentado, creo que das clases también, Vicente, ¿estoy bien? Sí, así es. Dentro de lo particularmente en universidades.
En universidad, claro, es mucho más interesante porque la universidad es un universo, ¿no? ¿Qué me puedes decir con respecto a estas generaciones? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué has experimentado con estas generaciones entre lo que nos dice mucha de la literatura con respecto a lo que tú tienes enfrente? Fíjate que generalmente cuando estoy con grupos y particularmente de millennials, te digo, ¿quiénes están de acuerdo con que existen diferencias o nos pueden clasificar en base a generaciones? A ver, levanten la mano. Y entonces uno o dos la levantan de un grupo de 18 alumnos. Les digo, clásico de los millennials. Entonces, sí hay ciertas tendencias y sí coinciden, y esa parte de la individualidad, por ejemplo, es muy característica de los millennials. Ves, y me toca también dar clases luego a personas mayores que están estudiando una carrera, o sea, baby boomers que están regresando a las universidades a tomar una carrera, y sí ves una diferencia en la forma de pensar, en la forma de hablar, en la forma de actuar, en el respeto hacia el docente. Con las nuevas generaciones, el que seas el profesor no te gana respeto, tienes que hacértelo ganar, y si te lo tratas de ganar imponiendo únicamente, generalmente no te va a funcionar, depende del grupo, pero generalmente es más, dame una razón para creerte, dame una razón para que me importes, dame una razón para que me mandes, ¿no? Para que si me dices que no coma, ¿por qué no voy a comer? O sea, ¿qué tiene de malo? Entonces son más de cuestionar. Generacionalmente vienen siendo ya hijos de papás helicópteros. A las generaciones anteriores, a lo mejor a nuestros papás les tocó, bueno, mi mamá y mis papás fueron atípicos, pero eran 5 hermanos, pero anterior a eso eran 10. Entonces, no eras tan especial, ¿no? O sea, si tú cantabas, pues cantabas bien, pero tenías un hermano o un primo que cantaba mucho mejor que tú. O sea, era muy fácil tener, porque competías contra 30, 40 primos, ¿no? Por la atención del abuelo. Entonces, había más competencia, estabas más consciente de ese tema. Pero estamos en generaciones helicóptero donde nos criamos con 2 papás y, bueno, dependerá, cambia mucho también la situación, pero tenemos 2 o más papás, incluso agregando a padrastros y madrastras, donde los hijos somos 2 o 3, en promedio yo creo que sería 2, ¿no? Y entonces los papás pudieron poner más atención. Y ese niño que dio la patada y como que más o menos, o que medio canta, pues es el cantante de la familia y no hay quien lo supere, ¿no? Y llegamos con esa idea de que yo soy especial, soy el mejor del mundo, y llegas a una realidad donde a veces te cuesta ver que hay gente mayor que tú y no tienes necesariamente capacidad de ese tema del rechazo, y es todo un tema, ¿no? Digo, aparte les toca, están en el proceso de cambio de identidad y de formarse como personas, entonces es una generación muy importante, pero a la vez me parece una generación muy buena, o sea, mejor que las generaciones anteriores, te lo pudiera decir de esa manera, ¿no? Muy bien, vamos a unos comerciales y regresamos. Estás en Diálogos. En un momento regresamos. Con más de 10 años de experiencia, Enfoque Inmobiliario ofrece servicios de compra, renta y venta de casas, departamentos, locales, bodegas, terrenos y naves industriales. Todo lo anterior con la mayor seriedad y profesionalismo. Contamos con la preparación y las acreditaciones que nos permiten ofrecer un servicio a la medida de sus necesidades. ¿Busca seguridad, confiabilidad y experiencia? Cuenta con nosotros, Enfoque Inmobiliario. Esto es Diálogos. Continuamos. Muy bien. Vamos, ahora vamos a tomar el tema, la cuestión del liderazgo. ¿Por qué es importante conocer estas características? Este tema lo tienes como dentro de tus conferencias, dentro de tus pláticas que tienes. Platicando contigo llegamos a entender la relevancia de esto porque muchas veces, bueno, definitivamente hemos tenido mamás y tíos y todo, que lo primero que dicen, mira, no, hombre, a estos muchachos ni quien los entienda, ¿no? Un comentario, ¿no? Y otro expresión, estos están en otra onda, ¿sí? Están en otro canal.
Bien, estamos nosotros dentro de organizaciones empresariales, hemos estado como influyentes de alguna otra manera para procesos de cambio y nos hemos dado cuenta que muchas de las veces el liderazgo pierde el enfoque. El enfoque porque trata a veces malamente de entender a todo el que está, que es parte de su conducción y entonces pierde su esencia misma, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante de alguna manera conocer estas generaciones para tener un buen liderazgo? Sí, este tipo de tema nace por empresas que me comentaban la problemática que tienen. Dice, tenemos mandos medios y altos de 50 y 60 años y queremos que o sea, preparar a la siguiente generación. Sin embargo, ellos no quieren. O sea, a ellos no les interesa ser el gerente no les interesa generalmente, nuevamente habrá casos donde sí, pero no es su objetivo ser el gerente o el director o el CEO. Les interesa disfrutar su vida, poder ir de vacaciones, les interesa cuidar, no les interesa tener hijos, es que trabaja para que tus hijos tengan una gran vida. No, yo no me interesa tener hijos. ¿Cómo no te interesa tener hijos? ¿Y qué va a decir tu esposa? No, es que no me quiero casar. Pero ¿cómo que no te quieres casar? ¿No? Entonces son diferentes sueños de vida, diferentes motores, y a veces tienen ese problema de que cómo lo hago que le quiera entregar su vida a la empresa y que quiera trabajar 80 horas a la semana como yo lo hago. Y no, la verdad es que no lo vas a conseguir porque no es así la forma de visión. Entonces es lograr lo que decías, al final de cuentas tenemos los objetivos organizacionales, de ahí salen la visión organizacional, de ahí salen objetivos organizacionales, y tenemos que lograr empatar a nivel departamento nuestros objetivos departamentales con los objetivos y la visión de la empresa, y a su vez como líderes tenemos el enorme reto de cómo traduzco esos objetivos organizacionales en objetivos personales para que eso que tú quieres eh, te pueda yo, cómo lo que tú haces puede ayudar a esos objetivos y cómo también eso ayuda a los tuyos, ¿no? Cómo eso ayuda a lograr lo que tú quieres. Y para eso tengo que partir de entender que lo que tú quieres es diferente a lo que yo quiero o a lo que normalmente se quería, ¿no? Entonces ayuda mucho en eso, en poder ver qué es lo que queremos, qué quieren las diferentes personas dentro de la organización y cómo comunicarnos con ellos y cómo moverlos a ellos. Fíjate, hay una palabra muy interesante que se dilucida de tus comentarios. La definición de ambición con respecto a las generaciones. Entonces, lo dijiste bien, lo dijiste, ¿no? Hay que trabajar, estudiar, tener para que le des lo que necesita, lo necesario para tus hijos, ¿no? Eso es respuesta de una generación que como padres tuvieron unos abuelos o unos padres que tuvieron bastante necesidad. Y sobre la necesidad, entonces habría que acumular. Y sobre lo de acumular, entonces tenías que dejar a un lado vacaciones, satisfacciones de tipo físico, de tener un poco más de tiempo para hobbies, para pasatiempos, para poder compartir, y entonces lo fuiste supliendo, y entonces generaste un ambiente familiar diferente en el que ya no solamente el papá estaba fuera de la casa, ya más tiempo, más allá de 10 horas, que su presencia empezó a mellar la forma, la socialización del padre con el hijo, sino que también ya la mamá empezó a desaparecer de ese plano, porque había que tener una casa que cumpliera con lo que los hijos esperan en cuestión de su comodidad, de tener un jardín amplio, de tener ciertos lujos, etcétera, y ya no era el padre solamente el que trabajaba, sino la mamá. Y entonces tendríamos que parte de estos hijos se criaron en lugares de guarderías, se criaron con diferentes, vamos a llamarlo así, nanas o asistentes de casa. Entonces la educación empezó a generar cambios interesantes. Por ahí me platicaba una pareja o unos esposos que tenían 3 hijos,
y de los dos cuales tenían, vamos, gustos muy similares, y un tercero que había nacido ya 6 o 7 años después del segundo hijo, tenían gustos completamente diferentes en cuestiones de la música y decían, ¿por qué tan marcado, no? Resulta que la música era la que escuchaba la señora que era la asistente, ¿no? Entonces, eso es lo que marca estas grandes diferencias, y esto es lo que entonces después, hijo, no te comprendo. Sí, hijo, no te comprendo porque, y también, pues, vamos, ¿cómo que vas a viajar, no? No desperdicies tu dinero, sino primero lo que tienes que tener es tu casa, después esto, después aquello, etcétera. Y ya cuando hayas cumplido esas cosas, espérame, papá, estás viviendo mi sueño, ¿no? Quieres imponer un sueño que tienes y es tratar de replicar. Y entonces ahí vienen situaciones muy difíciles como la frustración, ¿sí? Porque tú tratas de alcanzar el sueño de tu papá, y eso se dio en estas últimas generaciones. ¿Qué podemos opinar sobre esto, Vicente? Sí, es tal como lo comentas, ¿no? Generaciones que tuvieron carencia, luego dicen, bueno, voy a hacer todo para que a mi hijo no le falte nada y vamos a trabajar ambos, que además me parece muy importante desde un punto de vista de producción y demás, y toda la apertura que vino con la revolución de más derechos, ¿no? Para la mujer y la inclusión de la mujer al ámbito laboral, pero viene esta situación que mencionas, que ya no hay una persona enfocada al 100% a los hijos. Entonces, trabajan ambos y para buscar darle lo mejor, pero estas nuevas generaciones, al tener la ausencia de ambos padres, o no la presencia tan marcada como la tenían antes, que ahora comienzan a valorar otras cosas, ¿no? O sea, sí quiero trabajar, pero no quiero trabajar 80 horas, quiero trabajar 40, quiero trabajar 30. Y suceden cosas muy extrañas donde va una persona muy talentosa a recursos humanos y dice, quiero renunciar, voy a irme a otra empresa. Y la persona de recursos humanos dice, no, hombre, no te preocupes, ¿qué es lo que sucede? Dime, te queremos mantener, tenemos planes para ti, nos interesa mucho que sigas trabajando con nosotros, dime cuánto te van a ofrecer y te lo igualo. Dice, no, es que me van a ofrecer menos dinero. Entonces, ¿cómo que te vas? O sea, es un choque cultural tremendo. ¿Cómo que te vas a ir por menos dinero? No puede ser, sí, es que, sí, pero voy a trabajar, no voy a trabajar los sábados. Y el viernes es mediodía. Y voy a poder hacer home office 2 veces por semana. Pero no te van a pagar menos, o sea, ¿qué vas a hacer? Y tu casa, no, yo no tengo problema, X, ¿no? Y es un choque cultural, pero es por eso, ¿no? Por un tema de a lo mejor padres que valoraron mucho y hay que juzgarlo desde sus necesidades, sus carencias, sus vivencias, que trabajaron mucho para buscar dar lo mejor para los hijos en materia económica, y eso implicó estar más tiempo fuera de casa. Y tienes hijos que entonces luego dicen, para mí lo más importante es estar en casa y quiero tiempo libre para poder disfrutar y poder vivir la vida y poder hacer lo que yo quiera y tener tiempo para divertirme, poder tener tiempo para viajar, tener experiencias más que cosas materiales, físicas, y entonces le dan menos valor al dinero, ¿no? Sobre otras cosas. Muy interesante el punto. Me coloco en el papel de líder dentro de una organización. Me voy a salir del núcleo familiar, me voy a hacer una empresa, y tengo por ahí, por ejemplo, un líder que ronda por ahí los 42 años, que estaría casi dentro de entre la Y y la Z. Y luego tengo jóvenes que recién acaban de salir de la universidad y pues tienen alrededor de 22, de 25 años, y algunos alrededor de 30 años. Bien, una definición o aspectos característicos de un líder, no voy a mencionar todos, pero me llama la atención: empatía, comunicación y visionario, ¿sí? Es el que tiene la lámpara que alumbra más para ver hacia dónde vamos. Bien, empático. ¿Cómo ser empático cuando existen generaciones diferentes? 2, comunicador. Los nuevos jóvenes son más comunicadores porque están más atentos de comunicar, bueno, en este caso a través de las redes sociales,
toda su vida. Son transparentes de más, es una transparencia, es un rayos X andando, ¿no? Y la otra, creo yo que su visión es más corta porque disfrutan más el ahora, que si tú te das vuelta por YouTube y se teclea la palabra motivación y todo, y vamos, el ser feliz, la mayoría de las publicaciones dice vivir el ahora. Entonces, sobre estas características, ¿qué comentarios podríamos definir? Sí, definitivamente no es lo mismo a quien le tocó una guerra mundial o una segunda guerra mundial, o que sus papás le platicaban de la guerra mundial, que dices, tengo que prepararme porque si hay otra guerra puede no haber alimento en un tiempo, no puede no haber carne fresca, entonces yo tengo que tener latas, o tengo que tener dinero en el banco para mi retiro, tengo que tener dinero para en el futuro poder salir adelante, ¿no? Si les tocó que les platicaron de la Gran Depresión o de la crisis del 82 en México, como le tocó a mis papás la crisis del 82 cuando yo nazco en el 82 y luego en el 85, es muy diferente la visión que yo pueda tener o que ellos puedan tener más bien y que me transmitan a mí de la de otros. E incluso en mi caso, mis papás afortunadamente no se vieron afectados durante la crisis. Yo les preguntaba cuando se dio este tema de la pandemia, les digo, ¿y ustedes cómo le hicieron en la crisis del 82 y del 85 para sacarnos adelante? ¿No? Yo acababa de nacer y luego mi hermana precisamente en esos años dice, no, es que a nosotros no nos afectó, por situaciones de sus trabajos ellos no se vieron afectados. Va a ser muy diferente la educación que recibieron hijos que sus papás sí se vieron muy, muy afectados. Tengo clientes y amigos que en esta pandemia se vieron tremendamente afectados y tengo otros que hasta beneficiados salieron, ¿no? de este tema. Entonces, la lección y lo que van a decir va a ser muy diferente. Y así en la organización, lo que mencionabas es el tema de empatía. No tengo que pensar igual que tú, pero tengo que entender que tú tampoco tienes que pensar ni ver el mundo igual que yo. Y tengo que ser capaz como líder de ver el mundo a través de tu perspectiva, ver el mundo a través de tus ojos y de cómo te puedo motivar, atraer, desarrollar y mantener desde tu perspectiva, desde eso que a ti te mueve, cómo puedo yo lograr los objetivos organizacionales a la vez ayudándote a ti a lograr los tuyos personales. Es un enorme reto. Definitivamente, es un reto bastante grande, sobre todo porque en el orden jerárquico, el líder, en el entendimiento o en el significado que para muchos tiene, es no estar equivocado. Es decir, yo soy el líder y por lo tanto tengo así como que una palomita o un certificado que no me puedo equivocar y que tú no puedes tener una razón. Eso imposibilita escuchar, eso imposibilita abrir criterios, ¿sí? Para poderlo modificar. Muchas personas adquieren conocimiento, forman criterios y no los cambian. Es decir, se forma una convicción que ya no la cambian. Y entonces es este fracaso de poder de compartir con estos muchachos que no saben lo que hacen, entre comillas, entre decir, no sé, igual lo he escuchado, no sé a qué le tiran, o sea, ese es otro comentario, ¿sí? Pensando que todos deben de tener el mismo sueño, esto que platicábamos al inicio, ¿no? Y que tener la misma definición de ambición, ¿sí? Resulta que te la pasaste gran parte de tu vida encerrado en una oficina y cuando sales de esa oficina ya no tienes hijos, ya no tienes esposa, ya no tienes un hogar y volteas hacia lados y por allí hay una frase que dice, ¿y si siempre he estado equivocado? Entonces, eso es lo interesante, digo, porque ahora más que en otras partes, tengo yo de respirar a través de la organización a partir de, pues, 1994-95, que me topé con una organización en la que empezamos a desarrollar
Y pues bueno, solamente con los estudios de licenciatura, después ya me especialicé, pero con los estudios de licenciatura, y dije, esto respira, esto piensa, o sea, es decir, como organización, adquiere una cultura especial, adquiere una cultura específica. Muchas veces los departamentos adquieren una subcultura diferente, no diferente, sino modificada de la organización. Y por lo tanto, sus líderes también se definen de una manera diferente. Y entonces a veces tienes en la misma organización líderes que responden mejor con respecto a su gente que otros, ¿no? Que otros que dicen, oye, ¿por qué esta parte de la organización es gente que siempre está a favor y ya no digamos de los muchachos, porque esa parte también los tiene, porque el líder pudo comunicar, pudo comprender, pudo ser empático. Regresamos después de estos comerciales con este tema. Estás en Diálogos. En un momento regresamos. Innova Consultores, siempre a la vanguardia en servicios para la empresa. Ofrecemos servicios de asesoría que consiste en un programa de sesiones personalizadas donde podemos abordar y trabajar en diversos temas. Contamos con cursos de capacitación en diferentes áreas. Además, podemos elaborar los cursos a la medida de sus necesidades. Ofrecemos consultoría de procesos, iniciando con un diagnóstico situacional que nos permita conocer las oportunidades de mejora de la empresa, generando así una propuesta a medida de sus necesidades. Contamos con metodología específica para empresas familiares. Entendiendo sus características y necesidades, ofrecemos diversos servicios. Innova Consultores, siempre a la vanguardia en servicios para la empresa. Esto es Diálogos. Continuamos. Bien, Vicente, ¿qué nos podrías comentar sobre una reflexión sobre estos padres que de alguna otra manera no abordan apropiadamente el conocer a sus hijos, no por el amor, sino entender un poquito más entorno diferente en el que nacieron, ¿no? Que es muy, muy importante, por un lado. Y por otro lado, de estos líderes jóvenes y medianos, entre 38 y 55 años de edad, con respecto a esto que platicamos, porque es muy importante, ¿no? De los dos lados hay un pensamiento de, no me entiende. Claro. ¿Quién es el subordinado como quien es el líder? Vicente. Sí, precisamente es el saber que esto existe desde el caer en cuenta que, oye, es cierto, no lo había pensado así, pero yo viví una realidad diferente de la que están viviendo las nuevas generaciones y por lo tanto nuestra visión del mundo es diferente, ¿no? Desde el entenderlo. Y también al revés, también sé que nos ven muchos jóvenes, también es joven tú entender a papá, tú entender a mamá, tú entender a tus líderes o a personas mayores que puedan estar bajo tu cargo, poder entender por qué piensan como piensan, qué los mueve, qué les hace pensar así, y también ser empáticos. La empatía va de dos vías, ¿no? Lo hemos visto mucho de la persona en el mando hacia abajo, y asumiendo además que la persona en el mando es una persona mayor, porque la mayoría de las veces será así. Sin embargo, hay jóvenes que recién egresados los ponen como supervisor de una empresa y se ponen a liderar a trabajadores que tienen 40 años o 30 años en una empresa, y es conflicto, ¿no? Entonces tienes que tener esa empatía también hacia arriba, tu nueva generación que crees que tú estás en lo correcto, entender que el que tú pienses que está en lo correcto no hace que el que piensa diferente esté equivocado. Hablábamos de ese líder que no escucha razones, y los líderes modernos pensamos en el liderazgo participativo como la herramienta, ¿no? Sin embargo, el liderazgo autocrático también funciona. El liderazgo autocrático no es malo, ha dado resultados por muchos años,
permite una toma de decisiones mucho más rápida, mucho más ágil, y hay situaciones, hay momentos, hay departamentos en los que requieres que sea un liderazgo sin tantas preguntas. ¿Sabes que se va a hacer así? Yo pienso que no está bien. ¿Por qué? Por esto. Ok, correcto, pero lo voy a hacer de todas maneras y vemos, ¿no? A veces no tenemos toda la información y a veces el liderazgo autocrático puede tener su lugar. Entonces, es poder analizar. Y por otro lado, tú que tienes a lo mejor un estilo autocrático, poder también darte cuenta que con algunas generaciones o en general con algunas personas no te va a funcionar y puedes llegar al mismo punto si lo haces parte del proceso de la toma de decisiones y al final queda donde tú querías, sí, pero que sea parte del proceso de toma de decisiones. Tienes que tener esa capacidad y desarrollar esa capacidad, porque no nacemos con ella, como líderes, de empatizar y de transmitir el mensaje de la manera que se requiere para poderlo manejar. Y al igual, nuevamente, como hijos, como subordinados, tenemos como proveedores de un servicio, como clientes de un servicio, tenemos que tener también esa capacidad de ver en el otro su diferencia generacional, su diferente visión del mundo, que es válida porque nace desde su percepción y su realidad. La mía es diferente y no hay problema porque nace desde mi percepción y mi realidad. Entonces, es entender eso. Yo creo que eso es algo súper importante, ese tema de liderazgo generacional, es pensamos diferente y no necesariamente es que alguno esté equivocado. Así es, perfecto. Fíjate que hay algo muy interesante que también lo he experimentado en algunas organizaciones. El líder cuando no logra totalmente, este líder más grande de una generación diferente a veces hasta 2 generaciones más arriba o generación y media más arriba, no puede o es incapaz de transmitir una orden por todo lo que hemos platicado, por todos los factores, ¿sí? Y no se cumple, llega un momento en que pues literalmente tira la batuta en el suelo y dice, bueno, ¿quién entonces va a liderar esto, no? A ver, entonces, ¿quién me dice cómo se hacen las cosas? Y resulta que nadie le contesta. Y entonces dice, ¿qué diablos quieren, no? Entonces, no es el punto es, como me dijo una de esas personas que eran lideradas, o sea, es decir, que eran subalternos, y dice, tú eres el líder. De ti es el compromiso liderar. ¿Por qué me ofreces algo que no es para mí? Yo tengo que aprender de tu conocimiento, de tu experiencia. Entonces, no me pases algo que te corresponde. Hablamos un poquito de los roles, no me quiero meter tanto, pero hablamos de un rol. Entonces, aquí has dicho algo muy interesante con respecto a la autocracia o al autocrático que debe de ser el líder con respecto de saber poner y llevar en el mejor método, ¿sí? A quien lideras al cumplimiento del objetivo, pero primero una comprensión y empatía, ¿sí? Para que se suban en tu tren de trabajo y que comprendan la visión que tienes. Pero no es soltar el liderazgo, ¿sí? Sino que tú traes la lámpara o la lámpara o la luz que ilumina el camino porque tú conoces, tú tienes la experiencia, tú sabes. Y el subalterno te lo reconoce, lo que no te reconoce son las formas. Puede ser autocrático con una forma diferente de tener autocracia, ¿no? De quitar un poquito eso de ser dictadura o de ser tirano, ¿sí? Entonces, por un lado. Y por la otra es que ya teniendo este andar del equipo de trabajo, que ya se decidió a moverse, que ya se integró la demás gente para tener una visión compartida y empezó a trabajar, entonces el líder debe de reconocer el momento en que su liderazgo cambie en algún momento, ¿sí? Y en algunos aspectos a consultivo, ¿sí? Consultivo, no democrático. Democrático vendrá en algo más maduro hacia adelante. Vicente, ¿quieres decir algo? No, totalmente de acuerdo contigo y es el ver, habrá personas que te dicen, es que a mí no me estés preguntando, tú dime qué hacer, yo lo hago y no pasa nada, tú dime que lo mate y lo mato, no, pero más,
tú dime, dame la indicación, ¿no? Y hay otros que te dicen, a ver, pero ¿por qué? ¿Qué hizo? ¿No? O sea, sí lo mato, pero ¿qué hizo? ¿Se portó mal? Y dame toda la perspectiva y ya no me vas a tener que estar supervisando que lo haga, porque si tú me convences, yo voy a hacer todo en mi poder por lograr los objetivos. Cambiemos eso de lo mato, que me fui un ejemplo mejor muy extremo, pero es el tema de ¿qué es el objetivo organizacional y por qué es importante para el mundo? O sea, no me digas, es que vamos a reducir costos. A mí no me importan costos si soy a lo mejor millennial, centennial, pero si me dices que vamos a reducir a la mitad el consumo de hojas y eso impacta la ecología, eso a lo mejor en mí sí resuena más que los costos que pueda generar, ¿no? De habrá otros que simplemente le digas, hay que reducir costos y tienes que reducir consumo, ok, lo hago, ¿no? Entonces tienes que poder entender eso. O entonces, para ahorrar papel, vamos a utilizar una impresora virtual que imprime a PDF. Excelente, el millennial lo va a dar 2 clics y te la va a instalar, ¿no? Pero el baby boomer, la generación X, quizá ellos no van a tener idea de cómo hacer ahora para no tener que imprimir, escanear. Escanear les costó muchísimo aprenderlo, ¿no? Y tú ahora te lo quieres cambiar a imprímeme a PDF. Entonces tienes que tener esa conciencia de las diferentes realidades y percepciones del mundo para que entonces puedas hacer incluso casos como de mucho éxito en empresas de mentoría inversa, le llaman, donde le pones a un gerente, le pones a un asistente joven, de preferencia que no haya ahí problemas de otro tipo, pero que le pueda mentorear en temas tecnológicos y que le pueda ir enseñando cómo utilizar la tecnología porque no lo conoce, ¿no? Y a esta persona joven que le pueda enseñar otro tipo de habilidades de negociación y de mando, de liderazgo, que las tiene, trabajo bajo presión y demás, pero que haya esa cruza de información y de percepción, pero tiene que nacer desde esa conciencia primero. Tenemos diferentes generaciones, diferentes formas de creer, de pensar, y las nuevas generaciones no les basta con que esta es la empresa, aquí voy a trabajar toda la vida, no tienen esa percepción, tú eres mi jefe, lo que tú me digas voy a hacer, generalmente no tienen esa percepción, entonces tienes que encontrar nuevas maneras de retener, primero de atraer, de desarrollar y de mantener a tu personal y además mantenerlo motivado y enfocado en lo que necesitas. Muy interesante. Has abierto varias puertas interesantes que cruzaremos en otro momento, porque esto de las generaciones es un súper tema muy complejo que tiene muchos subtemas interesantes. Me llamó la atención todo lo que podríamos definir también como el aprendizaje organizacional de acuerdo a la generación, porque lo que dijimos, la ambición, los valores han cambiado, ¿sí? Son diferentes, por lo tanto, se mira sobre una óptica diferente. Yo recuerdo aquel anuncio que ya no creo que te haya tocado, pero en la red nacional de televisión, pasaba, creo que era un periódico y pasaba un vaso, lo llenaban a la mitad de agua y decían, esto es un vaso medio vacío o es un vaso medio lleno, cuestión de enfoque. No me acuerdo, creo que era el Heraldo de México, algo así. Entonces, ahora, pues, no solamente tiene esos vacíos y esos llenos, tiene colores. Y entonces, hacen más rico la variable sobre muchos aspectos. El día de hoy tocamos el liderazgo, es algo que está muy fresco, ¿sí? Y que se va a seguir haciendo, o se va a hacer más investigación, porque esta situación que actualmente hemos estado viviendo durante 1 año y medio, ¿sí? Nos ha colocado en una situación diferente y las preguntas ya empezaron a saltar. Y esto pues va a llevar a investigaciones más fuertes. Muy bien, y yo te agradezco mucho tu participación en este programa. Quiero ponerte aquí en cuestión de contacto. ¿Dónde te podemos encontrar, Vicente? Mi página de contacto es vicentecampos.com. Ahí van a encontrar algunos artículos. Tengo algunos escritos ahí en esa página y accesos a todas mis redes. También, si desean que veamos este tema con su organización, lo que hemos hablado de, ok, eso que dijiste resuena en mí y yo quiero algo de eso, pueden contactarnos a través de este medio y hacerlo a través de Innova, que colaboramos con ellos, y pues podemos con todo gusto apoyarlos, como hemos hecho con otras empresas, en este tipo de temas, ¿no? Y en otros temas de liderazgo, de trabajo en equipo,
de inteligencia emocional, donde ventas también, donde los apoyamos en esto y los apoyamos en las dos vertientes, tanto del líder a los seguidores como de los seguidores en el tema de ponerse la camiseta o del tema de que hay que trabajar duro, pero no por el otro, sino porque a mí me sirve, ¿no? Hacerlo. Entonces, bueno, en vicentecampos.com, ahí tienen mis datos de contacto, o bien, como les comento, a través de este mismo lugar donde están viendo el video, ahí también pueden contactarnos con Innova Consultores para también colaborar con alguna empresa en particular. Con universidades también trabajamos con mucho gusto. Muchas gracias. Sí, en realidad, pues con cualquier tipo de organización, ¿verdad? Hemos estado por ahí presentes con Vicente. Sabemos y conocemos su capacidad, lo invitamos como experto porque conocemos sus fortalezas que tiene con respecto y sus conocimientos, las competencias que ha adquirido y la madurez también que ha tenido como padre y como ser humano. Yo les agradezco, por ahí tengo participaciones y saludos para Marta Elba García, para Patricia Valdés, para María Eugenia, Víctor por allá de Cuernavaca, también tenemos a Tomás Barón de Colombia, por ahí un saludo, Leonel de Dallas, Texas, sí, también por ahí se reporta y bueno, pues estamos muy agradecidos. Viertan sus comentarios, hay muchas formas de poderse comunicar con nosotros. Ahorita al final sale, tenemos diálogos.proyectos2021.com, ¿sí? O bien pueden dejar comentarios en el Facebook, es Diálogos 2021, también estamos en Instagram, ¿sí? Y bueno, pues recibiendo todos los puntos, los comentarios. Le decimos aquí a Vicente que no será la última vez, que lo tengamos por aquí, ya que este tema va a dar para más. Estamos construyendo un tema más grande, en donde también Vicente está invitado, que bueno, que va a ser una sorpresa para nuestra audiencia. Es algo que tiene que ver con todo esto que ha causado efervescencia, ¿no? Toda esta situación, las generaciones, el confinamiento, la participación de la gente, la forma en que de alguna otra manera estas generaciones se hacen presentes dentro de esta pandemia. Para bien, claro, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo no tengo más que agradecerles, invitarlos a la próxima semana, al próximo programa. Sí, y estaremos por aquí el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde. Agradezco, Vicente, que tengas muy buena semana y seguimos en contacto. Muchas gracias y buenas tardes. Igualmente, gracias por la invitación.